Estamos en la última palabra. Eso es. Bueno. Lo que más me impresionó es que la palabra que el Señor me viene hablando para compartir con ustedes tiene mucho que ver con lo que Pastor Landim viene predicando. Yo quería empezar, yo quería que bajaras tu cabeza, que empezases a orar. Yo creo de la parte de Dios que todavía hay algo para hacer. La verdad, la Biblia dice que en el final de una fiesta de boda, cuando todos pensaron que ya había acabado el vino, Cristo vino y transformó el agua en vino. Entonces cerrar tus ojos, empezás a orar, declarar, liberar tu espíritu. Señor, hay algo todavía que el Señor te quiere hablar. Hay una suerte de novedad que el Señor quiere liberar en este lugar. Hay una vida todavía por fluir. El Señor siempre nos sorprende. La gracia de vivir con Cristo es que a cada día su misericordia y su gracia se renueva. Entonces hay algo por venir. Empezás a orar. Decís, Señor, oh, Espírito Santo, liberamos el Espírito, liberamos el ambiente. Señor, dame a mí palabras de Dios. Da, Señor, a mis hermanos oídos espirituales. Señor, que la buena semilla del Evangelio de Cristo sea compartido acá hoy. Yo creo que todavía hay más. Y aquellos que esperan en el Señor son como los montes de Sión. Ellos son inabalables, ellos son aquellos que esperan, aquellos que buscan. Mateus 7:7 dice que aquel que espera, aquel que busca, Él va a encontrar en el nombre de Jesús. Amén. Yo quería empezar mi palabra leyendo un versículo. Un nombre muy conocido de la Biblia, se llama Apóstol Pablo. La palabra, según escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, Filipenses de número 3, versículo de número 5 hasta el 6, por favor. Yo no voy a predicar mucho, pero yo necesito de tu enfoque total, porque hay algo de la parte de Dios para ser compartido hoy. La palabra, el apóstol Pablo está diciendo, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En otras palabras, en cuanto a la ley, unos 100%. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, ele amava tanto la iglesia, ele amava tanto la ley, ele era un fariseo desde que nació. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, amava tanto que perseguia aquellos que ele pensava que estava em contra. Mira lo que dice la palabra. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. No sé si ustedes saben, pero la palabra intachable es básicamente, no hay nada para decir en contra. Interessante, não? Presta atenção. El apóstol Pablo era tão bueno, que nos serviu. El apóstol Pablo era tão bueno, que nos serviu. La história cuenta que houve uma época que ele tuvo su visión apagada. El Espíritu Santo de Dios le habló, Jesús le habló diciéndole, ¿por qué me perseguís a mí, Pablo? Y la palabra cuenta que él tuvo su vista completamente borrada. Se transformó en un ciego. Y el Espíritu Santo habló con otro hermano, se llamaba Ananías. Y dijo así, Ananías, ¿viste Pablo que mata a los, que persigue a la iglesia? Vas detrás de él y vas a imponer sus manos y a través de sus manos él tendrá su visión de vuelta. Vuelvo a decirte, ahí el apóstol Pablo está diciendo que él era muy bueno. Pero si seguimos el texto, él está básicamente diciendo a aquellos, a los de Filipo, que es muy interesante este versículo. Porque ele disse que ele tinha todo, pero sin embargo, todo aquello que para ele era ganancia, ahora lo consideró como. Hay algunas traducciones que dicen que ele considerou como estercol. Como esterco. Estiércol. Gracias. Impressionante, não? Ele era tão bueno que nos serviu. Não se trata de quem sou yo, ni de lo que puedo hacer, ni de lo que aparento ser. ¿Alguna vez já has escuchado que las apariencias engañan?
¿Ya vieron eso? El profeta Isaías, al describir la apariencia de aquel que sería el Mesías, en Isaías 53, podemos proyectar, por favor. Dice la palabra que Jesús no tenía apariencia ni hermosura, no era bello a los ojos naturales. Esto nos enseña algo muy profundo. Lo que lleva glória, muitas vezes, não lleva aparência. Interessante, não? Algo que o Senhor me viene hablando é que a clave está em saber que não tem nada a ver com nós outros. Tem todo a ver com. A palavra diz que ele cresça e yo diminua. Que ele apareça e yo desapareça. Porque não tem nada que ver com ele. Ou melhor, não tem nada a ver com nós outros. Tem que ver com ele. Está escrito também em 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu lo necio del mundo para avergonzar a los sábios, e lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Nada que ver com tus calificações, com mis calificações, sino tem que ver com Ele. Se trata de Ele, se trata de quem é Ele, se trata de lo que Ele decide hacer a través de nossas vidas. A pesar de mis limitações, Ele se manifesta. Há um versículo da Bíblia que o apóstolo Pablo, em 2 Coríntios, ele disse que por 3 vezes estava rogando ao Senhor que lo sacara um espino em la carne. Não se sabe muito bem o que era. Muitos estudiosos pensam que era um dolor. E ele estava rogando ao Senhor, Senhor, sacámelo. Sabe o que o Senhor contestou a ele? Mi gracia te basta. E ele teve uma das revelações mais importantes de toda a história da Bíblia. Ele disse assim, bueno, se é em mi debilidade que Ele se hace fuerte, a partir de hoje, eu vou a vangloriar o Senhor em mi debilidade. É em mi debilidade que Ele se hace fuerte. É quando eu não sou que Ele é. É quando eu desapareço que Ele aparece. Vuelvo a dizer-te, não tem nada a ver com nós outros. Tem que ver com Ele. Te comento uma coisa, nós somos conhecidos como os radicales. Não temos pastores famosos. Não somos buenos predicadores. Solo somos improbables, haciendo uma obra impossível. Não sei se entenderam todavia. Solo somos improbables que entenderam que há abundância não em nós outros, mas em la casa. Não há nada de especial em mim, mas há algo muito especial em la casa. O Senhor me vem hablando. Presta atenção. O nome é Radical Livre. Tampouco é por casualidade, nos chamamos radicales livres porque necessitamos ser radicales. Pero não é saliendo, rompendo os vidros, rompendo todas as coisas. La radicalidade está em nossas atitudes. La radicalidade está em ser intencional em la búsqueda del Senhor. Bueno, estamos todos acá todo el dia buscando al Senhor. Ou estás acá todo el dia buscando uma auto mejora? Não. Estamos tratando de que Ele cresça e eu diminua. Presta atenção. La radicalidade não vai ser com as pessoas. Nós não somos ignorantes com as pessoas. É com o estilo de vida. Nós somos radicales em las decisiones, en el secreto, en la santidad. Para muitos isso é uma loucura. El cortejo para muitos é uma loucura. Como assim? Eu estava falando com o pastor Ricardo, com o pastor Tiago, ele me dizia que em minha época, el cortejo tardava um ano. Aí sim. Eu tardei 2 anos e 6 meses. Bueno, um louco hablando de outro. Quero imitar-te a ser radical com tu estilo de vida e também a ser livre. O mundo não pode ser, ou melhor, o mundo não te pode dar liberdade, porque ele não lo tiene. Por mais que pienses assim, que achar liberdade é um engano. Vivir acá é ter liberdade.
Eu quero invitar-te hoje a que elijas a vida, elijas a glória de Deus, elijas ser liberado de la condenação, del pecado. Elijas vivir em radicalidade com a presença de Deus. Elijas ir em contra do sistema. Elijas depender de la graça todos os dias. Que ele cresça e eu desapareça. O éxito de um homem não está em las herramientas que ele tem, sino que está en el favor que lo carga. Te vuelvo a decir, lo que nos hace vencer no es lo que sabemos hacer, sino la gracia que reposa sobre lo que nosotros hacemos. Y no es una frase hermosa, no es un juego de palabras, sino que estoy hablando sobre la gracia que sobreabunda. No trates de entender eso, porque donde abundó el pecado, debería haber abundado el castigo. Pero el Señor dijo, no, donde abundó el pecado, sobreabunda lá. No hace sentido. En ningún lugar. Y algo que me marca mucho en los radicales libres es que nosotros elegimos a los peores. Hay una frase muy común en el medio de la célula que nosotros decimos que elegimos el menos embriagado, el menos nocivo. ¿Ya escucharon eso? Es porque nosotros valoramos lo que el Señor valora. La palabra dice que Samuel un día entró en la casa de Isaí a buscar el nuevo rey. ¿Sabe lo que encontró? Muchos aparentemente buenos. Pero ¿quién lo eligió él? Me gusta mucho cómo contesta el Señor. Yo no elijo la apariencia, yo elijo el corazón. Interesante, ¿no? Deus não está buscando talentos. Ele está buscando um coração quebrantado. Um coração arrodillado. Totalmente dependente da graça. E é exatamente por isso que Deus le encanta usar a los descalificados. ¿Te consideras um calificado ou um descalificado? Hoje em dia, muitos têm consciência de si mesmo. Eu não posso. Eu não tenho condições. Sou tímido. Não tenho dinheiro. Pero, hermano, digo com muito amor, olvídate. Saliste de la ecuación. Es todo sobre Él y nada sobre mí. Si soy demasiado malo, si no tengo calificaciones, apariencia, bueno, felicitaciones. Estás en la posición del favor. Porque no son los mejores, ni los más calificados. Son aquellos que no son. Eu queria falar brevemente. Eu separei alguns exemplos de pessoas que têm uma história capaz que seja como a tua ou como a minha. O primeiro exemplo é de Moisés. Éxodo 4:10. Vou projetar muito hoje. Que Deus me ajude. Eu vou ler acá. Ai, Senhor, disse Moisés, nunca he sido hombre de fácil palabra. O sea, él no sabía hablar. Soy torpe de boca y de língua. Él era tartamudo. Moisés intentó huir del llamado diciendo que no sabía hablar bien. Pero es lindo ver lo que el Señor le contesta a él. ¿Qué tenés en tus manos? Él tenía un cajado que él le ayudó a subir el monte. El Señor, bueno, tira el cajado. Se transformou na serpiente. Eu vou usar exatamente o que tens em tus manos. Sou incapaz. Exatamente o que tens. Não sei falar. Exatamente o que tens. Segundo exemplo está em la história de Jueces 6:15. Habla sobre Gideón. Ah, Senhor mío, ¿con quién salvaré a Israel? Mi familia la más pobre de Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Se veía como el más pequeño de los pequeños, pobre y pequeño. Dios lo usó para vencer un enorme ejército con 300 hombres. No tengo dinero, soy el más pobre, vine de una familia pobre. Yo tengo este ejemplo. Pero Dios ama a estos.
Tercer ejemplo es el propio David. 1 Samuel 16:11 dice: aun quede el menor que está cuidando de las ovejas, ni siquiera fue cogitado por sus hermanos, por él, aquel que debería ser espiritual, que era Samuel, el hombre de Dios en la tierra. Él no fue cogitado por nadie. Capaz es tu historia. Él se convirtió en el mayor rey de Israel y antepasado del propio Mesías. Era tan pequeño por fuera, no tenía apariencia, ni fue cogitado. Pero aquel que busca corazones, él lo encontró cuidando de las ovejas de su padre. El cuarto ejemplo es Jeremías. Jeremías 1:6 dice: ah, Señor Dios, he aquí que no sé hablar, porque soy un muchacho, un niño. Muchos dicen que era un adolescente. Se creía demasiado joven e incapaz. Dios lo levantó como profeta de las naciones. Él profetizó. Él fue un hombre de Dios. Quinto ejemplo, Pedro. Pedro me gusta mucho. Mateo 26:75 dice: y saliendo fuera lloró amargamente. Está hablando de Pedro. Él fue restaurado, se convirtió la piedra que edificó a todo lo que nosotros conocemos hoy como iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se convirtió en una de las columnas de la iglesia primitiva, predicando con poder. Incluso aquel que rechazó a Jesús por 3 veces, él estaba predicando a 3,000 hombres. Y en este día, en Hechos 2, todos fueron bautizados. El sexto es el propio Saulo o el apóstol Pablo. 1 Corintios 15:9 dice: soy el menor de los apóstoles, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Era enemigo de Dios. Dios lo transformó en apóstol y autor de gran parte del Nuevo Testamento. Presta atención. La clave está en saber que ya no tiene nada más a ver con nosotros. Esta conferencia, nada a ver conmigo, todo a ver con Él. La organización, nada a ver conmigo, a ver con Él. Aquel que confía, descansa. Aquel que confía, descansa. Aquel que confía, descansa. ¿Puedo escuchar un amén? Aquel que confía, descansa. Él crece. Nosotros estamos chiquitos. Recuerdo. Yo quería decirte una cosa. ¿Puedes poner la primera foto? Eita. Yo me acuerdo. Cuando tenía 16 años, mi mamá me invitó a una célula. Era este pibe acá. Bueno, tenía 16 años. Ven el piso. Era una casa en construcción. Mira las sillas, el sonido. Nada de lujo. No había lujo en eso. Yo estaba triste, depresivo. Tenía 16 años. Me invitaron a célula. ¿Quieres aceptar a Jesús? Yo les contesté, no. Mi hermana de 6 años me agarró por la mano y dijo: si quieres voy contigo. Y hay una foto. Ella se arrodilló conmigo con 16 años. Después fui a mi primer encuentro con Dios. No era nada. Vivía en una villa prácticamente allá en Brasil. El Señor me encontró. ¿Puedes proyectar la segunda? Mira, yo bautizándome. Solo oreja. Bueno, ¿quieres aumentar la oreja? Interesante, ¿no? Yo acepté a Jesús. No era nada. No sabía nada. Yo solo sentía algo queimando en mi corazón. Una cosa que me llama la atención en la historia de Jesús, que a los 30 años tomó una fila. Una fila donde Juan el Bautista estaba bautizando personas. Y algo que me marca en su historia es que Jesús tomando esta fila, la Biblia dice que los cielos se abrieron y el propio Dios habló: acá está mi hijo amado, a quien yo tengo mucho placer. Él no había resucitado a nadie, él no había sanado a nadie, él no había hecho nada, no había obras en él, porque él empezó a los 30. Y Dios le dijo:
acá está mi hijo amado. E neste dia, eu não havia bautizado a nada. Eu não havia servido em nada. Eu não havia hecho nada para o Senhor. Eu era como aquele homem em la cruz, dizendo ao Senhor: Senhor, será que todavía hay tempo? Será que puedo encontrarte hoy en el reino? Y él dijo: aún no hoy, te encontraré en el paraíso. No estoy hablando sobre alguien que era bueno. Estoy hablando sobre alguien que no era nada. Porque no tiene que ver con él. O mejor, no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con él. No es sobre nosotros. Es sobre el poder que él hace a través de nosotros. ¿Sabe? ¿Quieren saber cuál es el principal atributo de una persona para ser elegida, para ser líder de célula? Es sentirse privilegiado. No hay nada que nosotros podamos. Hay un livro de um autor chamado Philip Jensen, que se chama Asombrosa Graça, e ele tenta explicar a graça. E ele diz que a graça é: não há nada que eu possa fazer para que ele me ame mais, e não há nada que eu possa fazer para que ele me ame menos. E a última foto é mais recente. Mira, nuestra primera conferencia de los radicales libres. Bueno, dale, yo no tenía tanta barba también. Yo estaba acá con o pastor Ricardo. Yo saqué una foto con él. Ni imaginaba lo que iba a pasar 3 años después. Gracias. Vuelvo a decirte, no es sobre nosotros, es sobre Él. Yo tengo muchos testimonios, los que caminan conmigo. Yo cargo en mí muchos testimonios. Yo desafortunadamente no tengo mucho tiempo para hablar, pero yo te quiero decir, tiene todo que ver con Él. Que Él crezca y que yo quede chiquito, que Él aparezca y que yo sea simplemente una herramienta en sus manos. Presta atención. Lo que quiero compartir acá es que no se trata de mí, de ti, se trata de la gracia. No se trata de mi fuerza, de tu fuerza, se trata del mover. No se trata de apariencia, se trata de la presencia. Y Dios te escogió. No importa de dónde vienes, lo que importa es a dónde Él te va a llevar. Yo creo particularmente que Él tiene una historia perfecta para cada uno de nosotros. Acá, eu pude conhecer, através de Deus, eu pude estar acá, primeiramente. Eu vi o matrimônio de mis padres, depois de 20 anos, separados. Nunca vi isso em minha vida. Eles regressaram e eu recebi uma palavra. E no dia de meu batismo, que minha casa e eu serviremos ao Senhor. E eu tive segurança, eu confiei. Eu vi antes de passar. Eu vi antes de suceder. O Senhor me eligió. Não foi em um lindo lugar. Mi bautismo no fue en una gran iglesia. Yo hice cuestión. Si van a agarrar mi libro, van a ver que yo puse ahí donde vine. Porque el Señor, yo tengo seguridad que yo no podría haber hecho nada sin Él. Porque todo es de Él, por Él y con Él son todas las cosas. A Él la gloria, por siempre amén. El versículo que nosotros pusimos en el convite de nuestra boda. Romanos 11:36, porque nosotros sabíamos que todo lo que vivimos fue a causa de Él. Entonces yo te quiero decir eso. El Señor te está llamando. De repente, yo paro para pensar como en medio a tanto caos, el Señor encuentra una flor muchas veces no tan bella, pero Él atribuye valor. Él dice, bueno, yo voy a cuidar. Hay una historia que refleja muy bien eso. Jesús cuenta que un día un agricultor llega a un lugar y era un viñedo, pero había una higuera. Y el dueño de la viña empieza a preguntar al agricultor, que es aquel que cuida de los árboles. Él dice así,
Pero isso está ocupando espaço, porque não dá frutos. Sabe o que aquele que cuida diz? O agricultor disse assim: eu vou cavar, eu vou poner adubo, eu vou dar comida e vai crescer. Cristo hizo isso por nós. Nós éramos uma higuera en el medio del vinhedos. Não teníamos nada de valor, não teníamos nada a agregar al Senhor, pero Ele encontrou algo de valor. O apóstolo Paulo disse que nós somos vasos de barro, pero com grandes tesouros. Impressionante, não? Eu queria, como les dije, eu não queria falar muito, pero eu queria fazer um momento acá. Eu creio que dia, eu creio não, isso me passou a mim. Dia eu estava numa conferência, Los Radicales Livres, e o Senhor me falou. Foi justamente esta conferência que estava o pastor Landim. Eu havia organizado a primeira conferência, juntamente com Sean, e algo nunca me olvido. O Senhor, pastor Landim começou a dizer: de acá saldrão abogados, de acá saldrão escritores, de acá saldrão médicos. E eu estava ao fundo de Maipú, eu me acordo hasta hoje. E o Espírito Santo gritava: pastores! Aí eu comecei a contestar: médicos! E ele: pastores! Eu: médico! E o pastor seguia falando. E meu coração queimava. O Senhor cambiou minha vida, cambiou a história de minha casa. O Senhor cambiou todas as coisas. O Senhor me deu uma esposa maravilhosa. Nos deu a boda de los sueños. Ni te puedo decir como foi. É inimaginável lo que nós vivimos. É fruto de Deus. Minha vida é testemunho de Deus. Literal, graça sobre graça. Não há nada que pueda dizer. Uma vez, há par de semanas, jovem me chamou para tomar café e me perguntou: como hiciste para trabalhar, fazer faculdade, ir ao matrimônio? Choche. Solo por la graça, não tenho uma receita, não há nada que eu pude fazer. Eu não ajudei Deus em nada. E o Senhor me chamou. E algo que o Senhor me vem falando é que nós vamos a levantar uma geração de improváveis. Acá. Porque há uma coisa que a própria ciência explica, que uma semilla genera semillas iguais. E o Senhor não pode generar algo que não seja tal qual sua natureza. Eu fui generado desde o lugar mais improvável que existe. Eu vivi os milagros mais inimagináveis possíveis. E eu quero invitar, porque o Senhor me chamou. E por muito tempo eu rechacei isso, oprimia isso. ¿Viste la pregunta del pastor Landim? Eu estou na faculdade e não sinto que achasse para mim. Eu vivi isso muito tempo. Eu aprovava tudo, mas não era meu lugar. Meu coração não queimava. E eu aprovava. Ou seja, a pergunta que me fazia: eu vou viver todo assim? Me vou estar no consultório, pensando na igreja, em minha cela? Não faz sentido. Por nenhum dinheiro. Eu saí de lá nada. Minha mamãe não tinha comida para dar-nos por toda a infância. Aí eu fui, trabalhei desde muito temprano. Me recebi na primeira faculdade. E que onda? Nada. De nada vale. Uma vez eu entrei numa crise muito profunda. Eu creia que tinha demasiadas coisas para dar ao Senhor. E Ele me contestou, muito amigável: eu te di todo. Não me vas a entregar nada, porque eu te di tu faculdade. Eu te saquei de hondo del poço. Não há nada que nós podamos dar para o Senhor que seja maior do que Ele já nos ha dado. E essa é uma verdade. E hoje, eu queria chamar a banda, por favor. Eu não quero predicar muito. Já prediquei todo o que queria. Mas eu sinto em meu espírito, e é uma santa coincidência, porque justamente o que predicou pastor Ricardo é justamente o que eu vim a compartilhar. Sobre a obra que o Senhor nos ha chamado, sobre a visão que o Senhor nos ha dado, e sobre pessoas improváveis sendo levantadas. Eu quero invitar-te a que te pongas de pé.
Eu quero que saquen las fichas. Los anfitriones pueden sacar todas las fichas. Las personas que tienen bolsas pueden dejar en algún lugar aparentemente seguro. Bueno, después que saquen las fichas, yo quiero invitar a que todos se pongan en el mismo lugar, amén. Van a quedarse en el mismo lugar, en la misma posición, pero sin las fichas. Yo quiero hacer un momento de liberación, poder, profecías. Muda a progressão aí, pode ficar. Si te tengo a ti, tengo todo, mi amado, mi tesoros. Nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, yo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, yo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Antes de que nosotros hagamos un pasillo, yo quería invitarte. Como les dije, yo creo que el Señor todavía tiene algo que hacer. El nombre de Dios, Él tiene la capacidad de autoactivarse. Y vamos a orar. El Señor me llamó a mí, pero yo siento en mi espíritu que Ele também ha chamado a muitos. Ele te chamou. Você veio do mesmo lugar que eu. E Ele te chamou. Você foi escolhido. Você não está aqui por acaso. Que Ele cresça dentro de você. Você vai ter um grande ministério. Amém? Você crê nisso? Vamos a liberar o Espírito. Eu te quero dizer que Ele cresça e que nós, chiquitos, que algo adentro tuyo pueda salir e externalizar. Los radicales libres son conocidos con las vigilias que nosotros hacíamos. No aceptes salir de un día completo de predicación del Evangelio, de un Evangelio sin filtro, donde Cristo es el centro, y no salir marcados. Hay muchos que vinieron desde muy lejos,
Hay algo de la parte de Dios. El Señor te va a marcar, el Señor te va a levantar. Yo creo que muchos pastores saldrán de acá. La primera conferencia, pastor, decía, de acá saldrán muchos médicos, abogados, pastores. Y capaz te pase lo mismo que pasó a mí. Si te digo pastores, y tu corazón queme. Conociste el Silas, se lascou. No cambies algo que es eterno por algo que es pasajero. La palabra de Dios dice que hay una casa que es construida sobre la arena, pero viene la tempestad, los vientos fuertes y se destruye. Pero hay una casa que es construida sobre, con el firme fundamento, la roca. Pero viene la tempestad, viene la lluvia y no sucede nada. Nosotros somos edificación de Cristo. Somos cuerpo bien ajustado. Eu quero invitar-te a cerrar tus ojos e por um momento olvidar todo o que está fora. Por algum momento enfocate en lo que está dentro. No busques la llenura externa, ya habita en ti. Él decidió, Él tomó la decisión de tabernacular en ti. Sos un tabernáculo, sos casa de Dios, Él habita en ti. Hay un poder adentro tuyo, es un fuego consumidor. La palabra de Dios dice que son aguas vivas. La palabra de Dios dice que su voz, la voz del Señor, es como el sonido de muchas aves. Oh, para entonces, por un momento, precisas alabar a aquel que te salvó, que te eligió, aquel que te dio un propósito, aquel que es tu firme fundamento, aquel que te dijo a dónde ir, aquel que te dijo para estar en este día de hoy, aquel que te firmó, aquel que te dio la provisión, aquel que da todos los días el pan cotidiano, aquel que todos los días que cierra tus ojos de tu habitación Él se manifiesta, aquel que nunca te abandonará, aquel que te llamó a la existencia. Nosotros éramos como cerdos, éramos como cerdos, pero Él nos llamó. Nosotros éramos cerdos en la lama, en el lodo, pero Él nos limpió, Él nos sacó de ahí, nos dio propósito, puso un anillo, sandalias nuevas, y Él nos salvó. Nos dice que Cristo es todo en todos. Cristo es todo en todos. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Yo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, yo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Oh Jesús, eres mi plenitud. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, yo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Señor,
Senhor, y mi amado mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Senhor. Se te tenho aí, eu tenho todo, y mi amado mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Senhor. Yeshua, Yeshua, cantamos Yeshua, Yeshua, mi amado es mais special entre mis chares y mis chares. Mi amado es Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o que escrito em Joel, aviva-nos e vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir, aviva-nos. Aviva-nos e enche-nos, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche-nos, enche esse ambiente, enche esse lugar. Vem, 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 Senhor. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito e vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o que é escrito em Joel, aviva-nos e vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o que é escrito em Joel, e vem fazer, e vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o que é escrito em Joel, e a terra clamar, a terra chamar, 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 mais uma vez.
uma vez queremos ver o céu descer. E que seja hoje, e que seja hoje. Seja hoje, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer. Oh, aleluya. Ahora vas a salir, te llenaste, ahora vas a liberar, porque nuestro Dios es el Dios de la superabundancia. Vas a liberar la abundancia que el Señor te ha dado ahora, y vas a liberar sobre la vida del otro. Elegí una persona para orar, de una manera que todos nosotros vamos a orar por una persona. Elegí una persona, puede ser una persona conocida. La palabra de Dios dice que todos profetizarán. Vas a liberar profecías, vas a liberar vida sobre la otra. De alguna manera, que saldrás de esta conferencia de una manera que nunca te olvidarás. Los discipuladores pueden elegir personas, los líderes de célula, los consolidadores, los anfitriones, los visitantes. Si hay algún visitante, vai profetizar hoy también. Amém. Mientras la alabanza toque, vas a orar, vas a liberar favor, vas a liberar aquello que el Señor te ha dado. Nosotros no somos tumbas, nosotros somos vasos que transbordam. Vos tenés algo aí dentro e vas a liberar sobre o outro. Amém? Elegí uma persona e vas a orar.